El trabajo que se presenta tiene por título Consumo de pantallas, percepción y mediación familiar durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. De las autoras, la máster Yarisa García Ortiz, la doctora en ciencia Evelyn Fernández Castillo y la máster Juniorely Machado Machado. Desde hace unos años atrás, las pantallas de los más diversos dispositivos electrónicos han ocupado un lugar central en la vida de las personas, incluidos los niños. Torrecillas, Vázquez, Suárez y Fernández plantean que ante este contexto multipantalla en el que se desenvuelven los menores, resulta necesario estudiar el papel de los padres como filtro mediador de este consumo. Para estos autores, los padres son los primeros responsables de la introducción de los menores en la vida digital, porque las primeras experiencias de su uso se producen en el contexto familiar y como pantallas de los padres. En este sentido, dentro de las prácticas de maternidad y paternidad, se han vuelto centrales las actividades de mediación parental digital. Esto es la forma en la cual los padres y las madres intermedian, gerencian y regulan los vínculos de sus hijos con las tecnologías digitales. En la reciente pandemia por el virus SARS-CoV-2, el confinamiento, el cierre de comercios y de escuelas fueron medidas frecuentes en casi todo el mundo. La pandemia y las cuarentenas extendidas trastocaron las rutinas familiares, las modalidades de educación, el entretenimiento y la sociabilidad. La reclusión exigida por la pandemia dejó a todos en casa y sin opciones viables de actividades al aire libre para los menores, por lo que se documentó un aumento considerable del uso de las pantallas en los escolares. El hecho de que la situación de confinamiento haya encerrado a la familia en casa, impidiendo actividades de esparcimiento al aire libre, y el actual contexto multipantallas en que se desenvuelven los menores, constituyen referentes de esta investigación, así como el interés de conocer el papel mediador que ejercen los padres. Sobre esta base, el presente estudio tiene como objetivo describir el consumo de pantallas en escolares primarios de la ciudad de Santa Clara durante el confinamiento por COVID-19 y la percepción y mediación familiar ante dicho consumo. Como referentes teóricos de esta investigación tenemos los estudios de Mondejar y Ballesta, y Duet y Mongiaski, quienes refieren que durante los primeros meses de la cuarentena en los hogares se observó un uso más intensivo y frecuente de las pantallas por parte de los niños. Sabemos que en la edad escolar el uso recreativo de estos medios se entremezcla con su empleo en actividades escolares. Y aunque la Asociación Canadiense de Pediatría refiere que estas tecnologías de la información y las comunicaciones se convierten en una gran ayuda para el rendimiento académico, una fuente de información y un avance para la comunicación, no dejan de reconocer que a pesar de estos beneficios, el tema de los riesgos sigue latente, mencionando la obesidad, la reducción en la capacidad de concentración, el menor desarrollo de actitudes socioemocionales, los trastornos del sueño, los problemas de adicción, la exposición a contenidos violentos e inadecuados, entre otros. En el estudio se consideran 4 tipos de mediación parental ante el uso de pantalla. Tenemos aquí la mediación compartida, donde los padres acompañan al menor cuando usan alguna de estas pantallas y en ocasiones comentan contenidos que pueden ser objeto de debate. La instructiva, donde los padres acompañan al menor y lo instruyen sobre los contenidos que visualizan. La restrictiva, donde los padres controlan y regulan el número de horas que puede permanecer frente a pantalla sus hijos o regulan los programas, juegos o contenidos que pueden visualizar y o establece prerequisitos o condiciones para consumir las pantallas, tales como cumplir con ciertas tareas hogareñas o tareas escolares antes. Y también tenemos la mediación parental desfocalizada, donde los padres dejan que su hijo consuma las pantallas todo el tiempo y todos los contenidos que desee. Se realizó un estudio exploratorio en línea utilizando una encuesta en la plataforma Google Form. La investigación se realizó de abril a junio de 2021 y la muestra estuvo compuesta por 127 padres de niños de edad escolar residentes en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, Cuba, que contestaron o completaron la encuesta. La encuesta, elaborada por los autores, evalúa aspectos relativos al consumo, percepción de los padres sobre dicho consumo y mediación familiar. En torno al consumo se evaluaron los siguientes indicadores: pantallas que consumen, frecuencia del consumo semanal, cantidad de horas diarias y comparación del consumo antes y después del confinamiento. En lo relativo a la percepción de los padres sobre dicho consumo, se evaluó lo siguiente: percepción sobre el nivel de afectación, percepción de manifestaciones clínicas de afectación. Aquí los padres debían declarar si han aparecido en sus hijos afectaciones tales como pesadillas y o terrores nocturnos, dificultades para conciliar el sueño, intranquilidad, dificultad para cumplir órdenes, impulsividad, agresividad, entre otros cambios. Percepción sobre la cantidad de consumo y percepción sobre supuestas ventajas. En torno a la mediación familiar se valoraron los siguientes indicadores:
grado de preocupación por los contenidos que consume su hijo, realización de otras actividades lúdicas aprovechando la situación de confinamiento y el tipo de mediación. Como parte de los resultados del estudio, se presenta la tabla 1. En ella puede observarse que el mayor porcentaje de escolares, un 40,9%, consume 3 pantallas, seguido de los que consumen 4 pantallas. En cuanto a las más usadas, la televisión ocupa el primer lugar con un 94,5% de usuarios, seguido de los celulares y las computadoras, que son consumidas por el 77,2% y el 65,4% de los escolares. Partiendo del contexto multipantallas en el que se desenvuelve la sociedad actual, no es de extrañarse que el 92,9% de los escolares visualicen algunas de estas pantallas diariamente. Sin embargo, la cantidad de horas al día de consumo podría ser preocupante. Los mayores porcientos están entre 3 y 4 horas y 5 y 6 horas. Sin embargo, en esta tabla se observa que 17 escolares consumen diariamente entre 7 y 10 horas y 5 visualizan pantallas por más de 10 horas. En cuanto a las consideraciones de los padres sobre el consumo de pantallas tras el confinamiento, el 41,7% plantea que este ha aumentado un poco y el 48% considera que ha aumentado considerablemente. Para analizar la percepción que tienen los padres encuestados sobre el uso de las pantallas, se muestra la tabla número 2 y en ella podemos visualizar que el 99,2% de los padres considera que estas pantallas provocan afectaciones. Sin embargo, el 30,7% considera que estas afectaciones no aparecen en sus hijos. El resto de los padres, 69,3%, describen algunas manifestaciones clínicas de afectación. La mayoría de ellos marcó entre 1 y 3 síntomas. En cuanto a la percepción sobre la cantidad del consumo, puede notarse que el mayor número de padres, 42,5%, reconoce un alto consumo de estas pantallas por parte de sus hijos. Como beneficios por sus usos, el 77,9% plantea que estas pantallas desarrollan procesos cognitivos. El 70,8% considera que son útiles para desarrollar habilidades en el dominio de estas tecnologías y el 55,9% piensa que desarrolla habilidades académicas. Anteriormente decíamos que el 69,3% de los padres describió alguna manifestación clínica de afectación en sus hijos como parte del uso desmedido de estas pantallas y que la mayoría de ellos marcó entre 1 y 3 síntomas. Ya en el gráfico 1 podemos ver que los síntomas más mencionados fueron intranquilidad, dificultad para cumplir órdenes, dificultad para conciliar el sueño e impulsividad. Por último, la tabla 3 muestra los indicadores evaluados para caracterizar la mediación parental que ejercieron los padres encuestados durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 ante el tiempo frente a pantallas de sus hijos. Como resultado relevante del estudio se encontró que el 70,9% de los padres se preocupa como parte de su función educativa por los contenidos que visualiza su hijo. El 22,8% confiesa hacerlo casi siempre y solo 8 padres muestran despreocupaciones en este sentido. En esta investigación se indagó también sobre aquellas otras actividades lúdicas que los padres realizaron o incitaron para disminuir el tiempo frente a pantalla. Ello, aunque no es reconocido como un tipo de mediación, ayuda a disminuir la sobreexposición a las pantallas. Durante el confinamiento se observó que las actividades lúdicas a las que más recurrieron los padres fueron dibujar y colorear, las lecturas de libros, las manualidades y el juego de reglas. En cuanto al tipo de mediación, resulta positivo que solo 3 padres ejerzan una mediación desfocalizada. La mayor cantidad de padres ejercieron una mediación restrictiva en cuanto a horas, 57,1%, en cuanto a contenidos, 57,5%, y también a partir del establecimiento de requisitos para lograr visualizar estas pantallas. También se encontró que solo 64 padres realizan una mediación compartida y un número menor aún acompañan e instruyen a sus hijos sobre los contenidos que visualizan. Una vez terminado el estudio, se concluye señalando que aun cuando los padres perciben afectaciones como consecuencia del consumo de las pantallas y realizan restricciones para el consumo de sus hijos, la frecuencia y la cantidad de horas empleadas resulta elevada.